La Copa Libertadores los últimos años ha sido una pesadilla para los equipos peruanos. Sporting Cristal, que es el equipo más ganador de este siglo, solo pudo acceder una vez a octavos de final en este milenio, y los demás equipos también solo han podido hacerlo una vez. Esta es una triste realidad que hace pensar a los hinchas de que no hay forma de que un equipo peruano pueda competir a nivel internacional, ya sea por la diferencia de presupuesto, de jugadores o del estilo de juego. Pero hoy recordaremos un equipo celeste que le demostró a un país entero que respetando una idea de juego, evolucionando cada año, armando un buen plantel y dejando el alma en cada partido, se puede llegar muy lejos. Un equipo celeste que hace exactamente 25 años se plantó con mucha valentía ante más de 100.000 personas para jugar contra el poderosísimo Cruzeiro. Un equipo que mereció un final más feliz, pero que nos llevó en un viaje inolvidable a vivir la mejor campaña de un equipo peruano en Copa Libertadores. Debemos recalcar que este equipazo de Sporting Cristal no se logró de la noche a la mañana. Fue un plantel que se consolidó año a año desde 1994. Este equipo, antes de lograr la gran hazaña de llegar a la final de la Copa Libertadores, había conseguido ser el primer equipo tricampeón del fútbol peruano y había tenido buenas campañas en Copa tanto en 1995 como en 1996. Y a pesar de que para la Copa del 97 el Chorri y Maestri ya no estaban en el equipo, Cristal tenía un muy buen plantel con Julio César Valerio en el arco, un viejo zorro que era nuestro capitán sin cinta, un excelente arquero que tuvo un paso por Boca, por River y por Racing, y que no solo tenía buenos reflejos y era muy bueno achicando, sino que con su gran experiencia sabía cómo sacar lo peor del rival y lo mejor de sus compañeros, siendo pieza vital en esta época dorada del Sporting. En la defensa, Cristal tenía jugadores con experiencia como Marcelo Castellano, pero también jóvenes con mucho potencial como Manuel Marengo, el Conejo Rebocio, que llegó a jugar en la Liga Española, Martín Hidalgo, campeón del Mundial de Clubs con el Inter de Porto Alegre, o Norberto Solano, un extraordinario lateral que tenía un muy buen pie y que tendría uno de los mejores pasos en el extranjero para un jugador peruano, siendo catalogado como el maestrito por el mismo Diego Armando Maradona y llegando a jugar en la Premier League. En la volante teníamos a nuestro capitán Pedro Garay, un jugador de experiencia que fue seleccionado paraguayo y que puso orden en el plantel. Además, teníamos jugadores de gran calidad como el Coyote Rivera, Alex Magallanes, Alfredo Carmona, Eric El Charapa Torres o nuestro goleador histórico Jorge El Camello Soto, quien fue uno de los máximos héroes en esta mítica campaña. Adelante teníamos una dupla goleadora conformada por dos ídolos del club, el gran Yuliño y el pelado Luis Alberto Bonet, dos jugadores que se entendían y se complementaban a la perfección y que marcaron 7 goles entre los dos en aquella campaña. Además, Prince Amoaco y el pirata Adrián Sornomá también fueron piezas de recambio importantes en esta copa. Fue así como con este equipazo iniciamos la ilusión de una nueva Copa Libertadores, el campeonato más importante y anhelado del continente. Esta vez integrábamos el grupo 4 junto a Alianza Lima, Gremio y un equipo que volveríamos a ver más adelante, Cruzeiro de Belo Horizonte. El 19 de febrero de 1997, Sporting Cristal comenzaría el sueño de esta copa en un partido en el Estadio Nacional ante Alianza Lima. Sería un encuentro muy disputado y parejo en el cual ninguno se sacaría ventaja. Recién la semana siguiente en el Cristal vs Cruzeiro, el Sporting marcaría su primer gol en esta fase, el cual lo haría Yuliño, irónicamente, ante el equipo que fallaría el gol más importante de su carrera en el último partido de esta copa. Sin embargo, en este partido bastaría este gol de Yuliño para llevarnos los 3 puntos y empezar a creer. El partido siguiente sería ante Gremio de local y volveríamos a ganarlo por 1-0, pero esta vez con gol de Norberto Solano de penal, luego de que le cobraran una falta a Yuliño. Esta victoria posicionaría muy bien al Sporting en la tabla, ya que ese mismo Gremio le ganaría 4-0 en Lima a Alianza, dejándolo casi sin chance que nosotros terminaríamos de matar luego de empatar con ellos 1-1 en nuestro segundo partido ante los blanquiazules. El gol aquella noche lo haría Yuliño,
quien después de una gran carrera del Coyote Rivera marcaría el empate que nos daba la clasificación a octavos de final. Esto a pesar de que luego perderíamos en Brasil ante Cruzeiro y Gremio 2-1 y 2-0 respectivamente. Pasábamos como terceros en una Copa Libertadores en la cual se formaban 5 grupos y pasaban los 3 primeros. Así estos 15 equipos se unían al campeón vigente y se formaban los octavos de final. Una llave en la cual nos enfrentaríamos a uno de los favoritos del torneo, el cual había salido campeón del mundo tan solo unos años atrás, el temible Vélez Sarsfield de José Luis Chilavert. Sporting Cristal llegaba a los octavos de final de la Copa para enfrentar a uno de los mejores equipos no solo del continente, sino del mundo. Un Vélez Sarsfield que había sido campeón de absolutamente todo en los últimos años y que la FIFA lo acababa de reconocer como el segundo mejor equipo del mundo, solo por detrás de la Juventus. Un gran equipo que era liderado por uno de los mejores arqueros de la historia, José Luis Chilavert, un arquero que era muy sobrado y que en la previa de este encuentro había declarado que no conocía a Jorge Soto y que era un jugador totalmente irrelevante. Es un jugador peruano que yo no lo conozco, que indudablemente que es un jugador que pasa desapercibido. Algo a lo que el Camello había preferido no responder tras un micrófono, sino en la misma cancha. Obviamente Cristal no era el favorito para este encuentro. La misma prensa peruana nos daba como vencidos antes de jugarse los partidos, y más aún luego de haber empatado 0-0 en la ida en Lima y haber caído 5-4 ante Alianza unos días atrás, luego de ir ganando por 4-2. Era un momento complicado para el equipo y fue ahí donde una vez más se vio la mano del mago Marcarián. Cristal sería el lunes para escapar de las críticas de Lima y para concentrarse plenamente en el partido. Habían 8 jugadores que volvían de la selección al equipo y por fin Marcarián podría trabajar tácticamente con ellos. Luego de una seguidilla de partidos importante. El mago fue muy firme con la disciplina y pensó en todo. No dejó que entren llamadas telefónicas a las habitaciones de los jugadores, ni permitió que alguien vaya al piso 9 donde se hospedaba el plantel. Los jugadores solo salieron el martes para hacer el reconocimiento de la cancha donde jugarían y el miércoles fueron a ver el River Racing en el Estadio Monumental, también por los octavos de la Copa, pero esta salida también fue por algo. Marcarián quería que los jugadores se acoplen a cómo se vivía el ambiente en un estadio argentino para un partido así de candente y acostumbrarse a la presión que había. Además, Marcarián haría un cambio en el sistema del equipo. Esta vez Solano y Soto no serían defensores, sino que estarían en la volante. Esto ayudaría a tapar a Sandoná y Cardoso y también para tratar de poblar el mediocampo y recuperar más balones en este sector. El plan era pelear el primer tiempo, tratar de tener la pelota lo máximo posible y en el segundo tiempo poner a Sornomás para tener mayor peso en el ataque. Y así empezó a ser durante el partido. Cristal había peleado igual a igual ante 12 jugadores, ya que el árbitro chileno Mario Sánchez favoreció muchas veces al local, no viendo una agresión de Chilavert a Valerio y expulsando a Marengo por una falta que solo él vio. Pero a pesar de todo eso, este equipo aguerrido con huevos sacaría el partido adelante y como para coronar una de las mayores hazañas del fútbol peruano, el gol lo marcaría Jorge el Camello Soto al minuto 88, luego de una espectacular corrida desde prácticamente su área. Una cerrada de boca tremenda para Chilavert, que aquella noche conoció a Soto. ¡Gol de Soto! ¡Chilavert conoce a Soto! El Sporting llegaba hacia los cuartos de final de la Copa, esta vez para enfrentar al Bolívar de La Paz, equipo boliviano que se había clasificado luego de haber superado al Minervén de Venezuela, haciéndose muy fuerte de local, en donde lo derrotó por 7-0. Pero para este partido de ida que se jugaría en Bolivia, no se jugaría esta vez en La Paz, ya que a 48 horas de que se dé el encuentro, Bolívar cambió su localía a Oruro, alegando de que el Hernando Siles de La Paz no estaba en óptimas condiciones. Algo totalmente falso, que el equipo boliviano hizo para hacer jugar a Cristal en una altura más complicada. Y es que el equipo boliviano quería sacar el máximo provecho a su localía y hacer hostil la llegada del equipo peruano a su país. Fue así como el equipo celeste tuvo que esperar 3 horas en el aeropuerto de Oruro, ya que le dijeron que no habían carros disponibles, y además el equipo no pudo hacer el reconocimiento de campo, ya que cuando fueron se encontraban los jugadores de Bolívar ahí y no les cedieron el campo. Con todo esto, Cristal salió el 21 de mayo de 1997 al estadio Jesús Bermúdez de Oruro, con la convicción de sacar un buen resultado, algo que no se estaba dando hasta el minuto 76, ya que caíamos por 2-0, un resultado que complicaba a Sporting Cristal y lo obligaba a tener que golear a Bolívar en Lima.
pero al minuto 83 aparecería nuestro goleador Luis Alberto Bonet para llevarse al arquero y marcar el descuento luego de una gran jugada en conjunto con el Coyote Rivera. Un gol que fue muy importante para sacar adelante la llave y que fue uno de los primeros goles narrados por el mítico periodista peruano Daniel Peredo. Bonet, otra vez Rivera, sigue Rivera con peligro, le quedó a Bonet, está el descuento, Bonet, tiene que ser gol, tiró gol, ¡gol! Este gol hacía que lleguemos al partido de vuelta en Lima solo con un gol de diferencia, por lo que el Sporting salió con todo para el partido de vuelta, con Prince Amoako y el Coyote Rivera desde el arranque, para darle más velocidad al equipo. Fue así como Cristal fue amplio dominador en Lima y Bolívar solo pudo aguantar su ventaja hasta el minuto 33, minuto en el que Solano marcaría un golazo de tiro libre para poner el empate en la serie. Luego, con un Cristal arrollador, que jugaba bien y hacía levantar al público de sus asientos, con jugadas como las que hacía Yuliño, marcaríamos el segundo tanto luego de un gran derechazo del Camello Soto, quien le pegó en primera la pelota luego de un rechazo de la defensa boliviana. Y como para cerrar la fiesta y asegurar la clasificación, Prince Amoako marcaría el tercer tanto de la noche a los 66 minutos, que desataría la locura en el Estadio Nacional y nos llevaba a una semifinal por primera vez en nuestra historia, en donde enfrentaríamos a un equipo que quería ser campeón de América nuevamente luego de 30 años, el Racing Club de Avellaneda. Sporting Cristal jugaría la primera semifinal de su historia ante Racing de Argentina en dos partidos muy intensos que se vivieron al máximo. La ida se jugó en el Cilindro de Avellaneda ante más de 50.000 personas en un estadio que era un infierno para nuestro equipo. La Guardia Imperial tuvo un recibimiento espectacular para Racing y desplegó la bandera más grande de la historia de una hinchada en Copa Libertadores. Esto sumado a fuegos artificiales, bengalas y una cantidad de contómetros y papel picado alucinante, que hizo que el partido se retrasara incluso mientras se retiraban los papelitos del campo. Así, con un Racing empujado por su hinchada, la academia se adelantaría en el marcador al minuto 30, luego una gran jugada por derecha del Chelo Delgado, que habilitaría a Martín Villalonga para que este simplemente tenga que empujarla. Racing lo ganaba, aunque tampoco con mucha claridad, hasta que al minuto 42, el Camello Soto marcaría uno de los mejores goles de aquella copa, luego de meter un derechazo soñado que el arquero apenas pudo ver. Nos íbamos 1-1 al descanso, con la esperanza de que el inicio del segundo tiempo sea mejor para nosotros, pero este se nos complicaría, ya que Claudio Úbeda nos marcaría 2 veces de pelota parada en tan solo 6 minutos. Un golpe fuerte para el equipo, que sintió la pegada y que estuvo a punto de recibir una estocada final por parte de Racing. Pero este Cristal, que tenía jerarquía y peleaba los partidos hasta el final, volvería a marcar un gol en los últimos minutos, luego de que Yuliño bailara su marcador y le brinde un centro preciso a Luis Alberto Bonet, que encabezaría de forma sensacional para marcar el descuento final. Así terminó este primer partido de ida, con un Cristal yéndose a Lima con una desventaja de solo un gol, luego de haber sufrido gran parte del partido, y con un Coco Basile, técnico de Racing, diciendo en los medios argentinos que la cancha está embrujada. Ya está embrujada. Gracias. Pasamos al 30 de julio de 1997, el día en el que Sporting Cristal y Racing jugaron el partido de vuelta en el Estadio Nacional de Lima. El equipo argentino vino con sus mejores jugadores para conseguir el empate que le dé la clasificación a la final, o en todo caso llevar el partido a los penales, instancias por las cuales había logrado clasificar en los octavos ante River y en los cuartos de final ante Peñarol. Pero Cristal no dejaría a Racing ni que piense en los penales, y jugaría el mejor partido de su historia en la Copa Libertadores. Todo comenzó con un sensacional desborde por derecha de Yuliño, que aquella noche dejó sin cintura a McAllister y tiró un centro perfecto para que Luis Alberto Bonet, apenas a los 5 minutos, pusiera a Cristal arriba en el marcador. Un resultado que estuvo en peligro por unos minutos, ya que a los 35 minutos del primer tiempo, el Chelo Delgado marcaba el empate y silenciaba el Estadio Nacional. Pero tan solo 6 minutos después, justo cuando los argentinos empezaban a meter más patadas y pierna fuerte que nunca, el Coyote Rivera pelearía la pelota con mucha fuerza y se sacaría a 3 argentinos para con un derechazo marcar el mejor gol de aquella Copa Libertadores. Un golazo que desató la locura en el estadio y nos llevó con ventaja al entretiempo. Ya para el segundo tiempo, Cristal marcaría 2 goles que se darían un baile inolvidable y el pase a la final. Primero con un gol de cabeza que Asteguiano y Bonet celebraron como suyo,
y finalmente con un gol de Solano de tiro libre que terminó por sentenciar la llave. Pero no todo fue color de rosa en aquel partido. Los argentinos, al ver cómo la clasificación se iba de las manos, empezaron a pegar y a pegar, buscando confrontaciones con los jugadores peruanos, como podemos ver aquí en la falta de Negro Galván a Yuliño, o también en la agresión que le cometen al Coyote Rivera, en donde inexplicablemente el árbitro lo expulsaría, en una jugada inédita donde el jugador que es agredido resulta expulsado. Y lo peor sucedería a falta de 2 minutos para el final. Justo cuando se iba a dar el cambio para que entre el Charapa Torres por Amoaco, el argentino José Cerrizuela apuraría al africano y este respondería con un leve empujón que el argentino supo exagerar y provocó la expulsión de ambos, algo que provocó la furia de Marcarián y su icónico reclamo a Amoaco gritándole "Why Prince, why?". Y es que el mago sabía que perdíamos a 2 jugadores importantes para la ida de la final, el Coyote Rivera y Prince Amoaco. Sin embargo, esto no empañaría lo que sería una noche histórica y de alegría total para el pueblo celeste y el pueblo peruano en general, que vio la campaña de Sporting Cristal sabiendo que representaba al Perú y recibió el apoyo de todo el país. Al término del partido, los jugadores celebraron eufóricamente el pase a la final y consolaron a un tocado Yuliño que derramaba lágrimas en el Estadio Nacional recordando a su padre, a quien le había prometido que jugaría una final de Copa Libertadores, pero que lamentablemente había fallecido tan solo unos días atrás. Mientras tanto, las calles de Lima se tornaban de celeste y albergaron a muchísimos hinchas de Cristal que salieron a las calles con su camiseta puesta y cerveza en mano, celebrando el histórico pase a la final del torneo más anhelado por toda Sudamérica. El rival para aquella final sería un viejo conocido que habíamos enfrentado en fase de grupos, el gran Cruzeiro de Belo Horizonte. Sporting Cristal llegó a esta instancia para jugar los 2 partidos más importantes de su historia, el 6 y el 13 de agosto, en aquellas finales ante Cruzeiro de Brasil. Un Cruzeiro que tenía un equipazo con jugadores bicampeones de la Copa Libertadores como Paliña o Eli Belton, y también con un gran arquero como Dida, quien a sus 24 años era el arquero titular del Cruzeiro. En la fase de grupos le habíamos podido ganar a Cruzeiro en Lima por 1-0 y en Brasil nos ganaron 2-1. Sin duda, esto era un fuerte índice de que ambas finales serían muy peleadas y que el campeonato se podía definir en detalles, algo que el mago Marcarián y nuestros jugadores tenían muy en cuenta. Fue así como el 6 de agosto, Sporting Cristal recibía a Cruzeiro en un estadio nacional totalmente repleto, que esperaba poder vivir otra noche épica celeste, pero que lamentablemente no pudo ser así. Se dice que en la noche previa a este partido, hinchas de Universitario de Deportes tiraron sal por toda la cancha del Estadio Nacional, intentando salarnos y que no podamos ganar el partido. Una maldición que recién terminaría 6 años después, luego de que un auxiliar que trabajaba en Sporting Cristal, que tenía un amigo crema, le contara al dirigente de Sporting Cristal en ese entonces que los habían salado, a lo que el dirigente convocó a una persona con fama de poderes sobrenaturales a limpiar la cancha sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente, Cristal le ganaría a la U Católica por la Copa Libertadores del 2003 y terminaría esa mala racha sin victorias en el Nacional. Y es que a pesar de los esfuerzos, Cristal no pudo abrir el marcador en Lima en aquella final de ida, en un partido donde se notó las ausencias de Amoaco y de Rivera, jugadores que le daban una mayor velocidad y profundidad al ataque rimense. Así entonces, con un 0-0 en el primer partido, Cristal se marchaba de Lima con la obligación de conseguir una hazaña brillante en Brasil, teniendo que ganarle a un grande como Cruzeiro en el Mineirão y ante un estadio que albergaría más de 100.000 espectadores y que literalmente hacía temblar la cancha. Pero nuestros 11 soldados salieron aquel 13 de agosto a dejarlo todo por la celeste, con la frente en alto y con el cuchillo entre los dientes, sabiendo que se jugaban el partido más importante de sus vidas y de las nuestras. Con la vuelta de Amoaco y Rivera, que iban desde el inicio en Brasil, los hinchas se ilusionaban con la posibilidad de poder salir campeón, algo que no estuvo lejos de concretarse, ya que Cristal, a pesar del dominio de Cruzeiro, tuvo un par de llegadas claras que pudieron terminar en gol. Una de Prince Amoaco, quien por muy poquito no llegó a concretar una ocasión que había comenzado Bonet por la derecha, pero sin duda la jugada con la que todos nos quedamos fue la que ocurrió a tan solo unos minutos del gol de Cruzeiro. Tiro libre para Cristal, Norberto Solano se preparaba para tirar y todo el Perú se paralizaba ante la oportunidad que tenía un jugador que era experto en tiros libres. Solano esta vez
no buscaría darle por encima de la barrera, sino que pateó fuerte justo por el hueco que había dejado Eric Torres, que se había puesto en la barrera. Ante esta sorpresa, Dida a las justas pudo tapar el balón y dejó picando un bote al cual Julinho fue a toda velocidad y definió como se había trabajado durante la semana. Al saber que Dida era alto, la mejor opción era patear abajo un costado, algo que intentó Julinho, pero que Dida, con una gran estirada de piernas, lograría tapar. Fue así como Dida nos ahogaba el grito de gol que estaba a punto de estallar y dejó atónito a un país que sufriría minutos después el gol del rival, luego un despeje de Marengo que llegaría preciso a los pies de Libelton, quien le pegó fuerte pero no tan colocado. Valerio intentaría agarrar el balón, pero se le pasaría por debajo y se daría el gol del título para los brasileros. Fue así como Cristal caía en aquella final de Copa Libertadores de una manera increíble, con dos ídolos nuestros teniendo fallas en momentos claves del partido, algo que los atormentó hasta mucho tiempo después. Y es que algunos jugadores contaron cómo sufrió el viejo Valerio aquella noche, en la cual prácticamente no pudo ni dormir, y como Julinho también contó hace un par de años de que aquella jugada aún sigue rondando por su cabeza. Este sábado 13 de agosto se cumplen 25 años de aquella noche histórica en donde una generación de celestes pudo vivir una final de Copa Libertadores, algo de lo que no todos pueden jactarse. Y no es que en Cristal se celebre un subcampeonato o algo por el estilo, sino que sí se debe recordar a un equipo que marcó una diferencia en el continente y que llegó a jugar la final del torneo más importante a nivel de clubes en América, luego de haber dejado atrás a equipos muy poderosos y muchas veces con arbitrajes en contra. Aquel equipo llenó al país y a los hinchas celestes de orgullo, porque defendieron la camiseta a muerte en todos los partidos y nos demostraron que no habían imposibles cuando se trabajaba duro en la búsqueda de un objetivo. Aquel equipazo de Sporting Cristal será recordado ayer, hoy y siempre como uno de los mejores planteles peruanos de la historia y como el equipo que tuvo la mejor campaña en la historia de la Copa Libertadores.